Muy buenos días para todos. Pues después de las intervenciones estoy que me tiro por esa puerta de allí. Espero no ser el patito feo en esta parte penúltima de las intervenciones realmente conmovedoras sobre la vida, obra y lo importante, el recuerdo que tenemos del doctor Jorge Rodríguez Arbeláez. Como yo soy ingenierito, o sea, de manejar por ahí destornilladores y cosas, voy a hacer una intervención muy pragmática. Simplemente voy a contar por qué conocí a Jorge Rodríguez y por qué me sedujo a trabajar con él en el Colegio de Altos Estudios por más de 50 años. De manera de que esto es un retoque como la momia de Ramsés en el Museo del Cairo. Bien, arranco. Hace 50 años, en el mes de febrero de 1972, regresaba yo al país con mis estudios de posgrado hechos en los Estados Unidos. Obviamente, pues mi primera preocupación era buscar empleo. Y empecé a llamar a empresas, vea, tengo estudios en esto, en tal cosa, en tal otra. Y de pronto llegué un día a la casa y me dijeron, hay un señor que insistentemente lo está llamando. Y vi la anotación, Jorge Rodríguez Arbeláez, con el teléfono, creo que era de la casa de Caracas con Maracaibo. Lo llamé y me dijo, sí, quiero conversar con usted. Por allí algún amigo me dijo que acababa de llegar y que tenía una preparación en temas importantes para esta fundación de cara al futuro. Le dije, no, con mucho gusto, y allá caí. Lo primero que me dijo fue, ¿usted qué estudió? Le dije, no, yo estuve allá casi 2 años y medio, estudiando un tema que hay muy novedoso ahora en los Estados Unidos, que es el tema de la ecología y del medio ambiente. Se me hizo pues el sorprendido, pero después fui yo el sorprendido. Y saqué un librito que una hermana mía, que algunos de ustedes ya deben acordarse, ya está por allá con el doctor Jorge seguramente, Beatriz Restrepo, me había recomendado unos meses antes de venir que le trajera un par de libros sobre esos temas, y traje el último informe del Club de Roma, que salió en 1972, Los límites del crecimiento. Yo le entregué el libro y le dije, vea, esto es lo último que se está hablando en Estados Unidos, que estamos en un momento crítico en la historia de la humanidad, a pesar pues de la euforia del viaje a la Luna, Wall Street disparado con curvas exponenciales de crecimiento. Y fue un libro que se ganó la primera página del New York Times, con 6 columnas. Mientras vivimos en la opulencia, decía en inglés, se vienen catástrofes, y puso una interrogación, refiriéndose al cuestionamiento del libro. Cuestionaba que una humanidad con crecimiento exponencial de la población, acompañada con una explotación inclemente del planeta, por contaminación, por uso de recursos no renovables, no podría tener futuro a mediano y largo plazo. En otras palabras, muchachos, inventen una cosa distinta al capitalismo salvaje, si se quiere que la humanidad perviva. Entonces yo le entregué el librito y empecé a decirle qué tenía, y me dijo, no, yo lo sé. Ya el profesor Forrester, y dije yo, el profesor Dennis Meadows, han sacado artículos en la prensa mundial, me dijo el doctor Jorge, y yo los he estudiado. Y a mí ese discurso me seduce y me aterroriza, de que esto es lo que va a quedar para las siguientes generaciones del siglo XXI, imagínense. 1972, y el hombre estaba 50 años pensando adelante cómo volar, cómo sobrevivir con los motores apagados, como dicen los jóvenes de hoy. De manera de que hablamos de ese tema, me dijo que ya había un grupo muy bien informado, estaba él,
incipiente en el departamento de Antioquia. Curiosamente, en la Universidad de Antioquia, con un biólogo famosísimo que todavía vive y trabaja por los ríos, los lagos de Colombia, Gabriel Roldán. Me dijo que tenía otro compañero, Fabio Heredia, que infortunadamente ecólogo también, ya hoy está al otro lado. Espero que con Jorge haya una gallada de paisas ecológicos esperándonos a ver si nos colamos a ese bus. Exacto. Y un grupito incipiente en la UPB, de manera que yo le dije sí, yo ya he hablado con algunos de ellos y están en una etapa de catequización. Me tocó pues salir en Chiva los fines de semana a visitar municipios, a visitar otros departamentos y echarles el cuento de la ecología, y esa granito diminuto de la mostaza, pues creo que se ha vuelto ya muy grande, un árbol muy frondoso, aunque lleno de sarpullidos de gusanos ideológicos. Y ese era un tema que le preocupaba al doctor Rodríguez, que no se podía sacrificar y renunciar al desarrollo material que había tenido el mundo con la ciencia, la tecnología, la industrialización, de pronto metiendo el veneno de la ideología, de poner a la gente, bueno, usted escoge el taparrabos o escoge una racionalidad en el uso de la naturaleza. Y ese es un debate que tenemos hoy. Miren cómo fueron las elecciones presidenciales, de fondo, ese problema. También le interesó mi estudio allá sobre prospectiva, pero ahí me vinieron fue a mí las dudas. ¿Qué había hecho Quirama hasta ese momento? Ya lo mencionó Gabriel Jaime en su magistral intervención de esta mañana. Pues ya por Quirama habían pasado expertos franceses, que el doctor Jorge, con sus contactos internacionales, permitió que la embajada de Francia los trajera, al señor Tener Bichot, Piganiol, y luego trajo a un suizo, Robert Schneider. De manera de que ya estos señores habían pasado catequizando sobre todo al alto gobierno y a los gremios económicos, específicamente a la ANDI. De nuevo ya había pues alertas en el medio empresarial, un acompañamiento de personajes pues que a mí me deslumbraron en su momento, el profesor Manuel Quevedo, que jugó un papel clave en el diseño conceptual de Cornare, la Corporación para el Desarrollo del Río Nare, con las metodologías. Él había estudiado en Alemania el tema. El ingeniero Augusto Uribe, que manejaba la técnica de sistemas, dinámica de sistemas, Lito Ríos, que ya lo mencionaron, y estaba Colciencias tras la cortina. Ya Colciencias veía que ese era un campo muy importante, que el país había perdido tiempo en actualizarse en ecología, en biología, etcétera, etcétera, en recursos naturales, y que era tiempo de empezar a trabajar. Y ahí yo empecé a ver pues que el doctor Jorge iba muy bien orientado a lo que estaba pasando en el mundo externo, especialmente en los Estados Unidos, en estas áreas. Él era muy bueno para pedir plata, para fundraising. Me dijo, me sacasen una hojita, unos temas importantes, que yo tengo una reunión con el director de Colciencias, Pedro Maya, y le voy a dejar la hojita. La hojita no era más que una propuesta. Denos unos fondos y responsablemente los vamos a manejar con el mayor decoro, con la mejor economía de escala, utilizando los recursos que hay todavía muy escasos en Antioquia. Y eso fue una semilla que después le picó a un gran líder y mártir por la paz de Antioquia y del país. Trabajé con él 24 años, inolvidable también como Jorge, Gilberto Echeverry Mejía. De manera de que le dejamos la hojita ya al director de Colciencias. A los días llamó un funcionario
muy exigente, y dijo: necesito un documento con términos de referencia, qué es lo que van a hacer, para qué lo van a hacer, quiénes intervienen y qué tipo de recursos requieren. Entonces, ya después, hablando con el doctor Pedro Amaya, se empezó a generar un proyecto que yo creo que fue lo más importante e infortunadamente lo más olvidado de Gilberto Echeverri. Él fue el promotor intelectual y material de ese proyecto. Se llamó Antioquia Siglo XXI. Él tenía negocios con japoneses y dijo: no, es que esos tipos tienen la mente distinta a la nuestra. La nuestra es viva al día de hoy y mañana veremos. Estos tipos piensan el futuro, por malo que sea el presente, y empiezan a enderezar el mañana, el pasado mañana, y finalmente conquistan lo que quieren. Entonces, con esa visión que dio Gilberto muy clara, obviamente secundada en una reunión, creo que fue en el Jardín de las Azaleas. Bellísimas las fotos, ya se me puso rojo porque nunca la digitalicé y creí que el tiempo no le iba a hacer nada, y como era en película química, pues hoy parece cine rojo. De manera de que ahí apareció el movimiento fundacional de Antioquia Siglo XXI. Estaban los grandes personajes del mundo empresarial e intelectual, incluyendo a Jorge, al presidente de la ANDI en ese momento, a gente muy querida de aquí del Oriente como Joaquín Vallejo Arbeláez, como Papa Tobón. ¿Quién sabe quién es Papa Tobón? Jaime Tobón Villegas, etc. Yo simplemente, ya cuando Gilberto me sacó de la UP Vía La Brava, llegó un viernes y me dijo: ¿usted qué va a hacer el lunes? Y le dije: pues madrugar. Y me dijo: su horario ya cambió. Hablé con Monseñor Restrepo Uribe, que era el rector de la UPB, y a partir del lunes trabajas medio tiempo en la UPB y el otro medio tiempo conmigo, y Jorge Rodríguez en Quirama. Ahí pues había apelación al diablo, y por eso le trabajé 24 años a ese proyecto y a los que siguieron. Otro tema importantísimo, bueno, eso no lo hizo Gilberto solo por iniciativa y por apoyo muy claro. Fue la primera institución que se montó al bus del futuro, de la prospectiva. Jorge Rodríguez Arbeláez con Quirama. A través de los directores académicos que tuvo sucesivos, pues allí yo tenía que contar con ellos para no solo los encuentros acá en el recinto, sino para las temáticas. A Gilberto lo empujó mucho la emulación. Él dijo: tenemos que hacer el primer proyecto prospectivo del país. Casi que haciéndole pues así a otras regiones, como el Valle del Cauca, que empezó después un proyecto llamado Valle 2000. Después la Costa Caribe, otro Costa 2000. Luego apareció el de Colombia 2000, que ya fue más de visión nacional. Lo cierto del caso era que el punto de reunión de todos esos proyectos prospectivos era aquí, el recinto de Quirama. Ahora mencionaron que una copita de aguardiente. Yo nunca vi copitas de aguardiente, sino botellones. Discutiendo hasta las 2 de la mañana ahí en el corredor en clima bogotano, porque esto aquí es un hielo al amanecer. Bueno, punto aparte, las malas intervenciones. Antioquia Siglo XXI generó otros proyectos, como fue el de Visión Antioquia Siglo XXI, muy inspirado en un libro que había sacado Malasia, sobre cómo habían salido de un país agrícola, atrasado, que nadie sabía quién era qué ni qué hacían, a un país industrializado que hoy envidiamos. Luego vino otro proyecto que se llamó Antioquia Convergencia y Desarrollo, y fue un proyecto muy orientado a las subregiones, de que nada valía una visión macro del país o de una región como Antioquia si esto no se aterrizaba a nivel de municipios y de subregiones. Y fue un proyecto muy bonito porque, precisamente por lo que nos enseñó en el proyecto de fundación de Cornare, el doctor Manuel Quevedo,
vimos la necesidad de hacer un proyecto APP, Alianza Pública-Privada, para que las comunidades supieran pensar su propio futuro, cómo hacerlo, cómo conseguir los recursos y cómo empezar a descontar el subdesarrollo y el atraso. De manera de que ese proyecto tuvo el apoyo muy generoso de la Cámara de Comercio de Medellín, de otras fundaciones como la FES de Cali, de Colciencias ni se diga, de manera de que ahí se empezó a avanzar en esto. Siempre llamaba el doctor Jorge: ¿qué hubo, Francisco? ¿Ya está listo el evento en Quirama o no? Para hacerle seguimiento. Y fueron muy estrictos en el control de los fondos, el gobierno nacional por parte de Colciencias, muy especialmente un director ya olvidado, mas no por todo el mundo. Los que estuvimos allí sabemos quién fue Pedro Amaya Pulido. Bien, luego vino otro proyecto, se nos apareció la Virgen María, con hábito del BID. Supieron del proyecto en Antioquia siglo XXI. Y vinieron, hicieron una visita de inspección muy rigurosa y dijeron: tenemos unos fonditos suecos para proyectos de este perfil en el mundo en desarrollo. Y si ustedes son los primeros en América Latina en hacerlo, por recomendación de CEPAL, Colciencias le mandó una copia a los de CEPAL en el sur del continente. Les vamos a dar estos fonditos. Y con esos fonditos hicimos una caracterización de necesidades de ese momento y futuras de las subregiones de Antioquia. E hicieron una recomendación: no se puede seguir trabajando cada cual por su lado. Tienen que ser asociaciones público-privadas entre el sector productivo subregional, los dueños del capital, los dueños del conocimiento y los dueños de las decisiones a nivel político. Y así arrancamos. Ustedes dirán: ¡ay, qué cuento tan enternecedor de Blancanieves y los 7 enanitos! Pero se nos apareció el diablo más tarde. Cayó de las cumbres del Olimpo un hijo de Zeus a la gobernación y dijo: de aquí para atrás yo no veo nada, no veo sino corrupción, desadministración, cada cual por su lado. Mi cuento es muy distinto, un poco narcisista. Antioquia que voy a construir va a ser la más linda, la más educada, la más inteligente, la más innovadora. Punto y aparte. Luego entonces vino ya Gilberto otra vez a ProAntioquia y dijo: no, esto ya hay que adoptar un plan departamental prospectivo y hagamos un arreglo con la Asamblea de Antioquia, que con una ordenanza se va a volver ley y gobernador nuevo que llegue no va a repetir lo del hijo de Zeus, sino a continuarlo. Eso duró realmente hasta el año 2010, 2011, donde definitivamente murió o fue suspendido por los principales actores el Plan Antioquia Siglo XXI. Un tema muy importante y muy del corazón cercano del doctor Jorge fue el modelo antioqueño de desarrollo. A él lo obsesionaba eso. Esto no se lo podemos dejar a los dados, como decía Einstein, de que Dios no juega a los dados con él. Esa fue la versión de él. No, el desarrollo hay que pensarlo en Antioquia para los antioqueños y medir nuestras fuerzas y capacidades. Ahí nacieron una serie de proyectos derivados de el Planea, que fue el último nombre que tuvo el Antioquia Siglo XXI original. Y fue el programa que se avanzó más que en cualquier otra región en el desarrollo antioqueño por un caballero que ya está al frente y está jubilado en la Cámara de Comercio del Oriente, que dijo: esto del Planea lo voy a planetizar aquí en el Oriente y lo voy a llamar el Planea. Y empezó a construir capital social de instituciones con músculo para ejecutar proyectos, financiarlos, y que realmente eso coincidieran con las
visiones futuras de progreso material, ambiental, etc. Fueron muy importantes, ya lo dije, la Cámara de Comercio del Oriente Cercano, el papel de Cornare, que fue, yo, en mi opinión, por lo que yo conocí, estamos muchas horas y días aquí en Quirama discutiendo de los primeros gerentes que tuvo Cornare. Uno fue Francisco Piedrahíta Echeverry, que tenía una trayectoria muy meritoria en la Cámara de Comercio de Medellín y en la ANDI. El otro fue Javier Ramírez Soto. Ese sí volaba pues con los motores apagados ante todos los que estábamos allí escuchándolo. De manera de que se empezó a gestar proyectos enormes, como la zona franca, como la reindustrialización de Antioquia, sacando del Valle de la Aburrá y reposicionando industria moderna, limpia ambientalmente y generadora de empleo en el oriente. Vino el proyecto más reciente, que es la región aeroportuaria del aeropuerto José María Córdoba, que detrás pues hay unas posibilidades insospechadas. Y paralelamente a toda esta actividad, el doctor Jorge siempre era muy sensible y muy motivado por la socialización de estos trabajos de prospectiva. Dijo, no, tenemos es que coger la vaca por los cachos, no me olviden. Tenemos es que formar una nueva clase dirigente con un nuevo disco duro. Y eso lo vamos a manejar desde el Colegio de Altos Estudios, y así nació el FAL, que ya lleva cuántas promociones. Yo como vengo cada año. Jorge, ¿cuál vamos? ¿Qué número de promoción? 25. ¿Qué? Promociones, ¿cuál vamos? 25. 25. Está la cohorte 25 que termina a finales de julio. De manera de que ahí hay mal contados mínimo 500 ejecutivos del sector público, del sector privado, que se han formado en prospectiva y en el tema de desarrollo. De manera de que ahí está pues el capital social para construir un mejor futuro. Ahí fue muy importante lo que decía el doctor Chinchilla ahora, el pensar Antioquia en diferentes escenarios. En un escenario de un país centralizado, en un país semi-descentralizado y de pronto con autonomías regionales, por ejemplo, parecidas a la de los Länder en Alemania. Bueno, a ver, la parte cultural. Disfruté mucho, varias veces, eventos que él organizaba, porque él era el que los proponía y los realizaba, sobre cultura, sobre apreciación musical, de música clásica. Creo que hubo uno sobre el bolero, el tango. Y eso le dio un carácter yo diría que ese fue el primer intento, Gabriel Jaime, de la aldea cultural. Y yo creo que ese proyecto hay que retomarlo, sí. Hay que señalar y valorar. Un minutico. Hay que señalar y valorar el trabajo enorme de Amparo Inestrosa, ¿sí? Porque Amparito William. le dijo a Jorge, hay que abrir a Quirama. Jorge no quería, y Amparito se empeñó en esto y eso fue un éxito. Muy bien. De manera de que eso hay que reconocérselo. Yo tengo muchos amigos aquí en Río Negro, pero no les gusta mucho esto. Yo creo que Quirama, como nombre, abrió mucho el escenario de frontera de Río Negro en el concierto nacional e internacional. Por los productos, y perdonen pues por eso les advertí que era ingeniero, por los productos que la institución ha sacado. Inclusive alguna vez hablamos de llevarlo a otros países, por ejemplo a Costa Rica, a Panamá. Para mí ese proyecto todavía no se debe abandonar. Son vecinos, tienen plumitas a rato parecidas a las arabiadas nuestras, pero vale la pena hacer esa jugada a la internacionalización.
Yo quisiera ya terminar, ojalá hubiera posibilidad de un diálogo de preguntas y respuestas, después de la intervención del ilustre bolivariano, ex rector, ex ministro, ex embajador, que tengo aquí al lado. No digas. Termino con esto. Yo pues ya soy más ave nocturna, hasta el oftalmólogo me dijo, hombre, vos sí tenés un ojo muy raro, como de lechuza. Y le dije, no, es que yo ya me volví ave nocturna. Yo empiezo mi día a las 3 de la mañana oyendo noticias de Europa y de Asia, porque después sé qué tragedias económicas o de cualquier otro tipo se vienen a Colombia a mediodía. Y entonces les digo como lechuza lo que vi anoche. Londres, CNN, julio 8 del 2022. Ustedes supieron pues lo que hubo allá de finalmente el Boris Johnson, que sale por una serie de escándalos. Bueno, el periodista de CNN salió con la cosita de CNN y de fondo estaba la abadía de Westminster. Ahí mismo me acordé yo de mis visitas en otras épocas allá a ver todos esos edificios tan hermosos de la zona del Parlamento, y me impresionó uno pues por mi ADN de ingeniero y polvorero, a mí me dicen Pachocoete, y entonces un lugar muy sencillo pero a la vez muy visible y muy hermoso. Hay 3 tumbas dentro de Westminster y es la de Newton. Si no hubiera sido por Newton, estaríamos todavía en taparrabos aquí con la cola pegada a los árboles. Está la de Darwin y la más reciente es la de Stephen Hawking, el mejor físico del siglo pasado, sobre todo en su área, cosmología y cosmogonía. Dice el texto que hay en esas 3 tumbas: alégrense mortales, que semejantes espíritus humanos han vivido entre nosotros. Y yo dije, ese es el remate de mi mala intervención de patito negro feo y negro, que voy a hacer mañana en Kirama. Mi versión entonces es: alégrense paisanos, que nació entre nosotros un espíritu gigante como el inolvidable Jorge Rodríguez Arbeláez. Amén, que así sea.